Hola, soy Gabriel Colchan y les doy la bienvenida a Expreso de Oriente. Esto es lo que veremos en el programa de hoy. 6 meses después del ataque de Hamas contra Israel, se escala aún más el conflicto en la región con el bombardeo israelí a la embajada iraní de Damasco en Siria. Teherán prometió vengarse, pero tiene medios limitados. Tenemos análisis. En Israel se reportaron masivas manifestaciones antigubernamentales, espejo de la frustración creciente de parte de la población frente a las decisiones estratégicas de su primer ministro Benjamin Netanyahu. Y la frustración también sube del lado de Estados Unidos. El presidente Biden le dijo al primer ministro Netanyahu que su apoyo ahora depende de que Israel tome medidas inmediatas para poner fin al sufrimiento de los civiles en la franja. El domingo 7 de abril se cumple 6 meses desde el sangriento ataque de Hamas del 7 de octubre en territorio israelí. La devastadora respuesta de Israel ha dejado a más de 33.000 víctimas en Gaza y una escalada creciente en la región. El 1 de abril, un ataque aéreo atribuido a Israel destruyó parte de la embajada iraní en la capital siria, Damasco, y dejó 11 muertos. Entre las víctimas, varios comandantes de la Guardia Revolucionaria de Irán, incluido Mohammad Reza Zaedi, un destacado asesor militar. Si Israel ya se enfrenta a Irán de manera indirecta en el sur del Líbano, donde combate al grupo Hezbollah, apoyado por Teherán, este ataque es el más importante contra oficiales iraníes desde el 7 de octubre. Teherán prometió vengarse e Israel anunció el reclutamiento de más reservistas para reforzar sus defensas militares. Para analizar el tema conectamos con Anahita Nasir, politóloga hispano-iraní. Hola Anahita, primero te quiero preguntar por qué Israel, aunque no lo reivindicó, llevó a cabo este ataque. De hecho, buenas tardes. De hecho, Israel casi nunca reconoce los ataques que realiza, tanto fuera como dentro. Y hay que tener claro que Irán y Israel llevan muchos años de guerra encubierta, basada sobre todo en ciberataques, asesinatos y sabotajes. De hecho, son acérrimos enemigos que compiten por la hegemonía regional. En este caso, seguramente ha tenido un carácter más disuasorio, es decir, Netanyahu, que tiene problemas internos graves políticos, necesita al menos provocar una escalada del conflicto para conseguir mantenerse o para salvar su futuro político. De hecho, golpear una sede diplomática va en contra de la Convención de Viena, que considera las sedes diplomáticas como zonas francas, y es una provocación deliberada para escalar el conflicto. Pero seguramente tiene más que nada un elemento disuasorio. Israel lo que quiere es demostrar que él ataca antes que sus enemigos para que su amenaza no crezca antes de volver a crear alguna situación preocupante. Teherán anunció una réplica decisiva. ¿Qué respuesta puede dar? Claro, Irán tiene una retórica constantemente en la cual aboga por la venganza o dice que cualquier acción contra sus intereses vendrá vengado tanto por él, directa o indirectamente, por todos los grupos proxies que tiene en la zona. Irán nunca ha dado una respuesta que no estuviera ni limitada ni controlada, pues no tiene ni la economía ni la capacidad militar, tecnológica, logística para emprender una guerra directa contra una potencia militar como es Israel, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Y de hecho Irán responsabiliza a Estados Unidos de este ataque, aunque Estados Unidos por canales informales avisó que no tenía nada que ver. Obviamente Irán tiene que dar una respuesta a este atentado porque si no lo da, si es demasiado débil, va a perder su reputación regional con los países que forman el eje de la resistencia. Y si es demasiado fuerte o se pasa de frenada, desencadenará una escalada de una guerra directa que hasta ahora siempre ha evitado. ¿Por qué no quiere una escalada? Primero por lo que hemos dicho, que no tiene la capacidad, y luego porque tampoco cuenta con el apoyo de su población. Por lo tanto, antes que pensar en un ataque directo iraní, seguramente
serán ataques fuera de las fronteras de Israel llevados a cabo por estos grupos afines que cuentan con el apoyo logístico, económico, armamentístico, como puede ser Hezbollah o como pueden ser otras milicias chiitas en Irak, Afganistán o Siria. Finalmente, ¿se puede esperar una mayor escalada regional? ¿Le conviene a Israel involucrar a Irán en un enfrentamiento directo? Seguro que están intentando Israel por su lado provocar, pero lo cierto es que la relación entre Israel e Irán en la zona regionalmente siempre ha sido como una lucha de disuasoria. Y lo que seguramente va a pasar es que se van a producir también otros ataques simbólicos o, digamos, cibernéticos por parte de Irán, que paraliza, filtra o roba información. Porque Irán también tiene que lidiar con sus propias facciones internas que abogan por una acción más directa y otras que no. Pero todo dependerá del líder supremo Jamenei. Es un escenario absolutamente incierto y es muy difícil prever qué puede pasar, porque la zona tiene una importancia geoestratégica altísima. Irán está entre Oriente y Occidente y cuenta con ingentes reservas de gas natural y de petróleo, pero ninguno de ellos en verdad, Israel o Irán, desean una guerra abierta, sino que seguramente será esta lucha disuasoria. Y tenemos que también comentar que Irán cuenta con lo que le llaman la paciencia estratégica. Irán lo que quiere conseguir es una bomba nuclear. Entonces, más que vengarse y matar a pocos israelíes, lo que quiere es tener la bomba para disuadir estratégicamente a Israel de cualquier otra acción mayor. Gracias, Anaíta, por tu análisis. Muchas gracias a vosotros. Mientras tanto, en Israel crece el descontento de parte de la población frente al manejo de la guerra en Gaza por parte del primer ministro Benjamin Netanyahu. Muchos lamentan que alrededor de un centenar de rehenes siguen en manos de Hamas y acusan al gobierno de agravar las tensiones, tanto en la franja de Gaza como en la región e incluso dentro de Israel. Veamos el informe. Vergüenza para el gobierno, cantan estos israelíes. En los últimos días se llevaron a cabo multitudinarias marchas en Tel Aviv y Jerusalén en contra del gobierno de Benjamin Netanyahu, las más importantes desde el 7 de octubre. Los participantes critican la gestión de la guerra por el primer ministro y lo acusan de no cumplir su promesa de liberar a todos los rehenes secuestrados en Gaza. Nos manifestamos aquí para decirle al gobierno, ante todo, que queremos traer a los rehenes a casa. Eso es lo primero, lo más importante, y no creemos que estén trabajando lo suficiente para hacerlo. Parte de la opinión pública también lo culpa de utilizar la guerra para asegurar su supervivencia política. Critican la forma en la cual el gobierno lleva a cabo sus operaciones en Gaza, que hace crecer la frustración de Estados Unidos y Europa. Netanyahu dejó claro desde el principio de la guerra que su prioridad número uno es la venganza. Su forma de manejar la guerra no nos ha traído más seguridad. Ahora estamos menos seguros. Nos ha distanciado de los europeos. Nos está distanciando de Estados Unidos. La exasperación de los manifestantes con el gobierno no es nada nuevo. Desde la reelección de Benjamin Netanyahu como primer ministro en 2022 y la formación de un gobierno de extrema derecha, se han elevado las voces en su contra. Parte de la población pide nuevas elecciones. Incluso Benny Gantz, líder de la oposición y miembro del gabinete de guerra. Estoy muy triste por todo lo que está pasando en nuestro país. Llevamos mucho tiempo protestando y es un poco triste que todo lo que temíamos acabe de pasar. La economía se está estropeando, la seguridad, como todo lo que hemos vivido, la seguridad personal y el odio entre la gente en Israel creo que es quizá lo peor. Aunque el movimiento de protesta se expande frente a una guerra que entra en su sexto mes, una mayoría de la población sigue apoyando a la operación israelí en Gaza. En las últimas semanas ha crecido también la frustración de Estados Unidos frente a las devastadoras consecuencias sobre los civiles de la operación israelí en Gaza.
Por primera vez, el 25 de marzo, una resolución pidiendo un cese el fuego inmediato en Gaza fue finalmente aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU gracias a la abstención de Washington. El 2 de abril, 7 cooperantes internacionales de World Central Kitchen murieron en sus vehículos atacados por la aviación israelí, lo que produjo una ola de indignación internacional y una llamada en la que el presidente Biden le dijo a Netanyahu que condicionaba la ayuda a Israel a que éste adopte medidas inmediatas para poner fin al sufrimiento de civiles en Gaza. Conversamos previamente con Said Chaya, profesor de Relaciones Internacionales, que nos explica por qué Israel decide distanciarse de Estados Unidos. Hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta, una en el corto plazo y otra en el largo plazo. En el corto plazo, entiende que su subsistencia puede prolongarse en la medida de la que se incremente de alguna manera el conflicto, es decir, la persistencia del conflicto puede colaborar a su permanencia en el cargo político. Es decir, como vos decís bien, no tiene mucho para perder, ¿no? Lleva más de una década como primer ministro, es decir, está frente a las amenazas de sus adversarios de que debería renunciar, sin embargo, ha decidido permanecer en el cargo y vemos cómo toma acciones que alientan de alguna manera el conflicto, la rivalidad con sus vecinos, haciendo, digamos, uso de esta idea de que, bueno, hay que también controlar el resto de la región, que en definitiva apoyan a Hamas en esta cuestión. Pero por otro lado, hay una cuestión de largo plazo que no hay que perder de vista. De la presidencia de Obama para acá, es decir, estamos hablando de unos 12, 15 años para acá. ¿Sí? Estados Unidos, Israel ha comenzado a incrementar su margen de autonomía en relación a los Estados Unidos. Es decir, Israel tenía una relación mucho más sólida en la primera década del 2000, cuando Bush era presidente, que la que logró consolidar en tiempos de Obama, ¿no? Es decir, esa relación se desgastó después de la presidencia de Obama y desde entonces no ha recuperado la misma solidez, quizá momentáneamente durante el tiempo de Trump, pero no ha logrado la misma solidez que supo tener en tiempos de Bush hijo. ¿Sí? Es decir, ha aumentado su margen de autonomía frente al que en otro momento era un socio estratégico que de alguna manera bajaba o daba indicaciones de una forma mucho más lineal, ¿no? Había una suerte de alineamiento automático por parte de Israel que ya no la podemos observar. Pero esto no es algo nuevo, sino es algo que hemos visto en los últimos 15 años. Llegamos así al final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y los invito a seguir toda la información en nuestra página web france24.com.